Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la introducción, gracias por la presentación y bueno, gracias a la organización por habernos invitado y bueno, enhorabuena de parte de Sugimat por ya os lo han dicho muchas veces hoy, pero enhorabuena por la selección del tema de este año porque bueno, con los tiempos que corren nos parece de lo más adecuado. Para quien no nos conozca, Sugimat es una empresa española ubicada en Valencia que se dedica básicamente a la industria, a la realización de plantas de industria para la industria térmica, con una fuerte rama en lo que es la industria de combustión de biomasa y con la consiguiente distribución de energía para lo que es la industria que consume calor o la industria de la cogeneración o incluso de la producción de energía eléctrica con biomasa. No voy a gastar mucho tiempo en... ¿Se me oye bien? Es que se oye bien. Bien, no voy a gastar mucho tiempo en hablar al principio de nosotros para que no se enfade conmigo el moderador. Si da un poquito de tiempo al final, hablaremos un poquito de Sugimat. Pero bueno, como digo, nos gusta mucho el tema seleccionado este año porque nos viene como anillo al dedo a un producto que ha estado desarrollando Sugimat en los últimos años y acaba de aplicar a escala comercial, que es la aplicación de la visión artificial en plantas térmicas autogestionables. Pero bueno, antes de eso, para explicar qué es lo que una empresa como Sugimat, que en la industria de la biomasa fabrica cámaras de combustión, calderas y redes de calor, puede aportar a la digitalización de este sector, en Sugimat, para explicar esto, nos hemos hecho una pregunta. Y la pregunta que nos hemos hecho es: ¿qué demanda la industria que combustiona biomasa? Es decir, ¿qué demanda hoy en día una empresa que va a montar una planta de pellets, una cogeneración o una empresa que va a fabricar tablero y va a consumir su propio combustible? Bien, demanda muchas cosas. Obviamente, lo primero, que la planta funcione. Pero en los últimos años, como debe ser, los clientes se vuelven cada vez más y más exigentes. Y algunos de los puntos que hemos visto cuando leemos unas especificaciones o vamos a casa del cliente a intentar venderles nuestro producto, uno de esos puntos es menos paradas no programadas, es decir, menos averías. Es lo que llamamos nosotros la cifra mágica de las 8.000 horas al año. Esas 8.000 horas al año al final deja 30 días al año, 2,5 días al mes, para paradas de mantenimiento o para la parada de Navidad, para la parada de verano, pero no da un margen de error para una posible avería en la unidad de generación térmica que pueda comprometer pues, la entrega de los tableros, los pellets o la energía, el calor o la energía eléctrica. ¿Qué más demandan? Pues menos interacción humana durante la producción. Una planta como la que se ha tenido la oportunidad de visitar en esta feria, ayer mismo, que tiene una cámara de combustión fabricada por Sugimat, es una producción considerable de pellets, no tiene más de 2 personas por turno. Ahora mismo el anterior ponente ha dicho que hay plantas que durante la noche no tienen personal. Es decir, no se puede pedir que los pocos operarios que van a estar en la planta estén pendientes de la unidad de generación térmica. Obviamente la unidad de generación térmica tiene que ser un producto totalmente independiente y automatizado. Bien, ¿qué más se solicita en estos últimos años? Equipos más eficientes. En esta industria tenemos un gran adversario, que es el combustible fósil, y en concreto, y bueno, toda la gente del sector estará de acuerdo conmigo, es el gas natural. El gas natural es un gran adversario y es un adversario barato. Si no tenemos plantas eficientes, donde cada vez tendamos a quemar menos madera, menos biomasa, las plantas no van a ser viables. Y al final, ante una inversión, los clientes pueden decantarse por simplemente quemar gas natural y olvidarse de problemas. ¿Qué más? Por si esto no fuera suficiente, como ya sabréis todos aquí, la Comisión Europea está transponiendo la directiva de emisiones de mediana potencia de 1 a 50 megavatios, que ha hecho un poco replantearse muchos de los sistemas de combustión que hay en el mercado, dado que se ha vuelto mucho más exigente a nivel de emisiones y de partículas.
Bien, ¿cuál es la respuesta de Sujimat ante todos estos desafíos? Y que está muy relacionado, obviamente, con la industria 4.0 para la biomasa. Bien, pues son las plantas térmicas, lo que llamamos instalaciones térmicas autogestionables. Bueno, esto es un concepto que ya se lleva bastantes años hablando de él. Es obviamente industria 4.0 y se trata de plantas pues, automatizadas. Son plantas predictivas que pueden adelantarse a los errores y son plantas interconectadas. Bien, esto desde que se empezó a automatizar el sector ya hace muchos años, pues se empezó por poner más instrumentación, más lazos de control, luego se pasó conjunto con el PLC, luego ha llegado el SCADA, que ya lleva unos años, pero en Sujimat y el equipo de ingenieros de Sujimat pensó que no era suficiente con este nivel de automatización, que teníamos que dar un paso más adelante. ¿Cuál ha sido ese paso adelante que hemos implementado en estas plantas que las hacen más autogestionables, más predictivas, más 4.0 en resumen? Es la visión artificial adaptada a la combustión. La visión artificial adaptada a la combustión, o la visión artificial o computer vision, que se llama en inglés, es una disciplina que procesa imágenes del mundo real y en base a esa información que toma a raíz de ese visionado de imágenes, toma las decisiones correctas para operar la máquina en la que está instalada dicha visión. A mí, para ilustrar esto, hay un ejemplo que me gusta mucho y que ilustra bastante lo que es la visión artificial, que aunque no tenga nada que ver con la biomasa, lo vamos a poner como ejemplo para ayudar a comprenderlo, y es el coche autopilotado. Hoy en día los coches, aunque legalmente no está permitido, los coches ya conducen solos. Es decir, como se ve en el vídeo, el coche tiene varias cámaras instaladas a su alrededor, donde va tomando información de lo que le rodea y el procesador central del coche, en base a esa información, toma decisiones y bueno, pues lleva al final al usuario del coche a donde tenga que llevarle, le permite aparcar, adelantar, etc. Entonces, desde Sujimat, el equipo de ingenieros y programadores de Sujimat, por favor, el segundo vídeo puede entrar, pensó que si algo tan comprometido y con tantas variables y tan peligroso para la vida humana, al final, y para la seguridad, como es la conducción, podía automatizarse, ¿por qué no la combustión? Dado que la visión artificial ya está implementada en muchas partes de la industria, ¿por qué no implementar la visión artificial a la combustión de biomasa? Esto al principio la gente que llevaba más tiempo en la empresa lo tomó con cierta reticencia, dado que la combustión no es un proceso homogéneo, es un proceso al final en sí un poco caótico, ¿no? Pero bueno, con el tiempo y un poco de escuchar a la gente más joven que entra a la empresa, a la que siempre hay que escuchar, decidimos dar el paso y decidimos dar el paso para combatir lo que son los problemas y las eventualidades que hemos visto que van surgiendo en el proceso de combustión de biomasa y que pueden suponer un problema para este tipo de instalaciones a la hora de ser independientes y automatizadas. ¿Cuáles son pues, algunas eventualidades que la visión artificial puede ayudar a combatir? Y ahora explicaremos cómo. Pues, bueno, cambios en las características de la biomasa. Muchas empresas hoy en día, para abaratar el producto, compran biomasa menos procesada o en cierto momento deciden cambiar a una biomasa de otra característica. Bien, si la planta ha sido ajustada para una biomasa, el cambiar a esa biomasa puede traer problemas. Esto podría ser un ejemplo. También otro problema que tenemos en la producción es el que tenemos en cualquier proceso industrial, que es los picos y valles en las demandas de consumo. Volvemos otra vez al tema de la ausencia de operarios. En los últimos años, cualquier fabricante de este tipo de equipos se encuentra que cuando ha habido un problema en una cámara de combustión, muchas veces se ha encontrado con que no había nadie allí. Y el usuario dice, no, es que no tiene que haber nadie allí, es que yo tengo 2 personas por turno y no voy a estar pendiente de tu cámara de combustión. Entonces, esto es algo que no es que sea un problema, es que es algo a lo que tenemos ya que acostumbrarnos, ¿vale? Y finalmente, los cambios climatológicos. No es lo mismo ajustar una cámara de combustión o una combustión en verano que en invierno, donde puede llover, mojar la biomasa, etc. Bien. Las consecuencias de
de no tener una combustión controlada son, y bueno, más adelante explicaré con un ejemplo estos problemas a lo que derivan y cómo combatirlos, son lo que digamos una combustión caótica, es decir, un frente de llama, este concepto ahora lo explicaré, un frente de llama inestable. Bien, esta combustión caótica deriva pues, en combustiones ineficientes, más gasto de combustible, etcétera. Riesgos de material inquemado en otras zonas de la planta, que también explicaré el problema ahora más adelante, y emisiones fuera de norma. Bien, ¿cómo combate la visión artificial estos problemas y ayuda al sistema a ser más independiente y mejorado? Bien, para esto hemos propuesto un caso de estudio, un ejemplo, lo más común posible dentro de lo que es la combustión de biomasa, que es una cámara de combustión de parrilla móvil inclinada. Y bueno, el posible problema de cambios de humedad en el combustible debido a diversas causas como es climatología, mal almacenamiento de la biomasa, etc. Bueno, para quien no conozca lo que es una cámara de combustión de parrilla inclinada, una breve explicación para que se entienda cómo funciona la visión artificial. Bueno, esto es la cámara más habitual en la industria de la combustión de biomasa. Tiene una parrilla con un suelo móvil que va activada por unos actuadores hidráulicos, normalmente, que hace que la biomasa tenga un proceso desde que se introduce de un secado, combustión y formación de ceniza. Todo ello acompañado de aporte de aire primario, aporte de aire secundario. La cámara de combustión la situaríamos en esta parte de la cámara y veríamos la combustión enfrente, desde la parte superior de la cámara de combustión, cómo la biomasa va bajando. El concepto del frente de llama que explicábamos antes es muy importante, es decir, cuando la biomasa pasa de estar combustionando a cuando pasa a formarse ceniza. Eso es lo que denominamos frente de llama. Bien, pues el frente de llama, lo ideal, según se dice en la teoría de combustión, es que permanezca entre la segunda y tercera parte de la parrilla. Esto hace que la combustión sea mucho más eficaz, es decir, que podamos aportar una cantidad de aire de combustión más correcta, reducir emisiones de NOx y monóxido de carbono y finalmente una mejora global del equipo. Bien, y ahora viene la explicación de cómo hace la visión artificial para mantener el frente de llama en la zona óptima sin ningún tipo de interacción humana. Imaginemos que la planta se ha ajustado para una humedad del 10% y ahora por lo que sea tenemos 15, 16, 17. Obviamente el frente de llama se movería. ¿Qué hace la visión artificial en este caso? Bien, como se puede ver, la visión está controlando con dos frentes de llama, uno primario y otro secundario, para reducir errores, está situando y ubicando el frente de llama en la zona óptima y mandando órdenes a las parrillas para que vayan más lentas o más rápidas a fin de mantener el frente de llama en la situación óptima. Observad que gracias al software desarrollado por Sujimat hay algunos desprendimientos en la combustión que el sistema ha aprendido a ignorar. Este es el gran desafío. Al final, poner una cámara delante de una cámara de combustión no tiene ningún sentido si no desarrollas un software. Es como ponerla, volviendo al ejemplo del coche, ponerla delante del coche, pero no programar nada. El coche tiene que saber que delante hay un peatón y tiene que frenar, ¿vale? Entonces, bueno, este es el principio de control del frente de llama en una cámara de combustión. Como se puede ver, se mantiene continuamente en la zona óptima, dado que se está dando continuamente, en base a lo que está visionando la cámara, órdenes al suelo móvil para mantenerlo. Otro punto fuerte de la herramienta que el equipo de ingenieros de Sujimat ha desarrollado es lo que llamamos el control de la zona de ascuas. Esto ahora lo explicaré. Esto se trata de evitar daños en partes de la cámara de combustión que no están preparadas para soportar la temperatura de combustión. ¿Cuándo ocurre esto? Y esto es una avería muy habitual en lo que son las plantas donde se combustiona biomasa. Como he dicho, la biomasa se introduce por la parte superior, pero en caso de que haya un aumento repentino de la humedad del combustible, digamos, un pasar de 15 a 35%, porque la biomasa estaba en una campa, ha llovido, y al cargarla
ha habido un subidón de humedad. Bien, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Que la zona de secado se alarga y la de combustión se produce hacia el final de la parrilla. Esto tiene un problema, y es que cae material incandescente en la zona de evacuación de cenizas. Bien, esto es la clásica avería que lleva 2 o 3 semanas de reparación y hay una parada de planta. ¿Cómo lucha el sistema de visión artificial contra este fenómeno? Bien, nosotros hemos definido una zona, que es la zona de ascuas, donde ahí no debe haber combustión, y es en concreto esta zona, es decir, el final de la parrilla. ¿Vale? Para el ejemplo de esta exposición hemos movido, para no poner en riesgo la parrilla, la hemos movido más arriba para que detecte llama. ¿Qué es lo que está haciendo el sistema? El sistema está viendo que la zona donde no debería haber fuego está encontrando fuego. ¿Qué haría el sistema en este caso? El sistema avisaría, lo primero que haría es dar una alarma. Parada de alimentación, parada de combustión, y le diría al operador, ojo que aquí está pasando algo. Está el combustible viniéndose abajo. Esto en una situación habitual lo que ocurriría es que se vendría el combustible hacia abajo y podría deteriorar la zona de descorificación y provocar una avería. Esto, bueno, que a lo mejor los operadores han estado manualmente evacuando la ceniza, evacuando la ceniza de la cámara, y al evacuarla se han olvidado de volver a poner las parrillas en una velocidad adecuada. Al final, esto es como tener una persona siempre viendo la cámara de combustión, como hoy en día ocurre con las cámaras normales. Muchas instalaciones tienen una cámara y tienen al operador mirando. Eso es, digamos, el coche normal contra el coche 4.0, ¿vale? Entonces, el operador, como nos dicen nuestros clientes, no puede estar mirando siempre una cámara así, a una pantalla, porque tiene otras cosas que hacer. Y pensamos que la industria ya debemos dar una respuesta a esto, ¿vale? Bueno, un poco ahora hablar de lo que son las potencialidades que tiene este sistema. Esto nos gusta decir que está en sus primeros pasos. Es decir, además de ser un sistema que va a ser capaz de predecir averías, ya se está investigando y Sugimat está dando los primeros pasos en ese sentido de conexión del sistema a redes neuronales artificiales. Es decir, se conecta una cámara al sistema viendo la combustión y además viendo los datos de salida del sistema, como potencia, como emisiones, como temperatura del agua o del aceite térmico. En base a eso el sistema aprende y ya se está demostrando que es capaz de predecir variables como el NOx o la potencia a 5, 10, 15 minutos vista, solo viendo lo que está ocurriendo en la cámara de combustión. Así que imaginen el potencial de la herramienta. Es una herramienta poderosísima y es, bueno, Industria 4.0, digamos, en su más puro estado. Son máquinas aprendiendo. Bien, y bueno, ya para terminar un poco, hablar de cómo se creó este proyecto. Este proyecto fue desarrollado íntegramente dentro de Sugimat por el departamento de I+D y sus expertos en combustión, departamento de instrumentación y control, y un equipo de programadores. Como he dicho antes, el desafío es el desarrollo del software, es decir, enseñar a la caldera a ver e interpretar lo que está ocurriendo en la cámara de combustión para tomar decisiones. Bien, una vez desarrollado este software, se hicieron las pruebas en los laboratorios que tenemos ubicados en Sugimat para ver que el sistema era fiable y finalmente el sistema se ha instalado a nivel comercial. Está hoy mismo funcionando mientras hablamos. Esto no es una idea, no es un proyecto, no, está funcionando ahora mismo en Francia en una planta de 11 megavatios. Y tenemos otra planta para otro país de la Unión Europea con visión artificial. Y bueno, con los clientes, la verdad es que muy interesados y lo más importante para nosotros y lo que nos tiene muy emocionados es que los operadores de la planta comercial donde está instalada están contentos. Esto es una planta de intemperie, no es un sistema delicado y ellos dicen, es que lo dejamos y nos olvidamos. Y eso para nosotros es lo importante, que sea un sistema que sea autónomo y sobre todo no dé problemas a los operadores, que son los que al final tienen un poco, por decir, que pelearse con la planta. Bien, esto es lo que Sugimat tiene a día de hoy que aportar a lo que es la digitalización de la industria y bueno, pues estamos a su disposición para cualquier duda o comentario que tengan.